las 10 horas del día 2 de marzo del año 2017, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 44 para celebrar la continuación de audiencia de debate de juicio oral dentro de la carpeta judicial T 2017, que se sigue en contra de por el hecho que la ley señala como el delito de homicidio culposo. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado Código, que pueden consistir desde el apercibimiento y multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al honorable juez de enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio, licenciado Pablo. Los días, tomen asiento, por favor. Con los datos que ha señalado el auxiliar de esta sala de audiencias, declaro reiniciada la jornada procesal correspondiente a este día 2 de marzo de 2017 en la carpeta número 3 de 2017, y para tal efecto de que quede el registro en audio y video, vamos a identificar a los comparecientes. Quien se presenta por parte de la Fiscalía. Señoría, buenos días. Buenos Servidor días. del licenciado Jorge, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Estrategias Procesales. Muchas gracias. ¿Me acompaña? Señoría, buenos días. Buenos Licenciado días. Enrique, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad de Estrategias Procesales, con datos y correo electrónico ya proporcionados. ¿Y me acompaña? Sí. Buenos días, señoría. Soy el licenciado, asesor jurídico particular de la hoy víctima indirecta, la señora José, señalándole a usted de antemano que la señora José no está presente en virtud de que usted le hizo el comentario ante esta sala que no podía estar aquí para que no se contaminara el proceso. Es por ello que en este momento no se encuentra, pero sí se encuentra presente la señora Lucía. Sí, ¿me dice su nombre, por favor? Buenos días. Buenos días. Luz Roja. ¿Qué más? Muchas gracias. ¿Qué era usted de el Oxiso? Perdón, no le entendí. ¿Qué Es mi- parentesco tenía usted Era con su esposo? Sí. Muy bien. Le pregunto a usted, ¿le han hecho saber sus derechos que tiene en esta audiencia? Sí. Sí. Usted, dentro de los derechos que tiene, es que esté debidamente asistida por un asesor jurídico. Ese asesor jurídico puede ser particular o puede ser público. También en la Procuraduría de Justicia de esta ciudad hay asesores jurídicos que no le cobran a usted nada. Pero está presente el licenciado, quien me ha informado, y el día de ayer estuvo como asesor jurídico en esta audiencia. Le pregunto a usted, ¿está de acuerdo que él sea su asesor jurídico? Sí, sí, señor. Muy bien. Licenciado, ¿acepta usted ese cargo? Sí, protesto. Muy bien. En relación al segundo punto del que el asesor jurídico hizo mención, en el sentido de que José se le pidió que no estuvieran las audiencias por virtud de que todavía va a ser llamada probablemente a otra audiencia. No sabemos si esa audiencia sea necesaria o no. Esto porque había que atender primero al fallo. En ese sentido,
desde luego que una vez que termine la identificación lo voy a someter a consideración de las partes técnicas, sobre todo esto considerando que dicha persona, esto es José, si bien ya declaró el día de ayer y si bien es probable que sea llamada nuevamente a juicio, también es cierto que las partes técnicas quiero que tomen en cuenta de que declaró en relación al hecho, que es materia del juicio, y que su declaración, en caso de ser necesaria, versaría únicamente sobre reparación del daño. En esas condiciones yo no tengo ningún inconveniente que estuviera también presente. Pero una vez que termine de hacer el registro de los comparecientes, lo voy a someter a consideración de las partes técnicas. Para efectos de audio, de registro en audio y video, le pido al defensor particular que nuevamente se identifique. Buenos días, su señoría. Buenos días. Su servidora, la licenciada Margarita Hernández Montes de Oca, quien ya me encuentro debidamente impuesta en autos. Es cuanto, señoría. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, señoría. Comparece el licenciado Francisco Aurea Acevedo Castro con ya datos proporcionados a la ciudad de Sala. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, su señoría. Buenos días. Imputado. Muchas gracias, señor. Ahora sí, doy el uso de la voz con ese punto que ya había planteado y que ya adelanté también la postura de este unitario, de que no encuentro inconveniente de que la persona de nombre estuviera presente en las audiencias, toda vez que hipotéticamente podía ser llamada nuevamente a declarar, sería para efectos de reparación del daño y no para el hecho que es materia del juicio. ¿Alguna manifestación, Fiscalía, respecto de este punto? Sí, señoría, esta representación social no tiene objeción a que esté presente la víctima, en virtud de que en caso de ser necesario una nueva audiencia donde se estaría necesariamente presentando su declaración, versaría sobre exclusivamente la reparación del daño. Es cuanto. Muchas gracias. Asesor jurídico. Sí, su señoría, no hay ningún inconveniente en que esté presente la señora, en virtud de que, como ya se desprendió, ya declaró en relación a los hechos. Ahorita la siguiente declaración sería, si es el caso necesario, sería en relación a la reparación del daño. Por lo tanto, sí solicito que esté presente la señora. Muy bien. Asesor jurídico, ¿qué relación de parentesco tiene con el occiso? Es hija del occiso. Es hija. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Para los mismos efectos, le doy uso de la voz a la defensa particular. Su señoría, muchas gracias. De mi parte no hay inconveniente, solamente le pediría a su señoría y corría traslado a la representación social al asesor jurídico por una cuestión importante. La señora presente es la esposa del occiso y por sabido derecho de todos los presentes, la cónyuge excluye a los hijos, en consecuencia quien tendría en su caso la reparación del daño sería la esposa, no la hija. No entiendo el concepto de víctima indirecta cuando todos los peritos en derecho que estamos presentes sabemos que la esposa excluye a los hijos. No es una herencia, es una reparación del daño a los dependientes, que en su caso era la esposa. La hija es mayor de edad, estuvo aquí presente, no es menor de edad, no creo que dependiera del occiso. Simplemente un tema que quizás incidentalmente quisiera que se aclarara para efecto de llevar un orden en el procedimiento y saber en su caso a quién se le repararía el daño, porque por lo que aprecio al día de hoy está la esposa del occiso y pareciera que todos los hijos como víctimas indirectas, pero entonces considero que no sería una repartición, no es herencia, no estamos en un juicio hereditario, estamos en un procedimiento penal donde en su caso se va a sancionar una conducta, va a haber una reparación del daño. Y si la señora obtiene un ingreso y ella le da a sus hijos, es un tema personal, pero no es un juicio hereditario, es un juicio penal. Es cuanto, señoría, gracias. Muchas gracias. Con esas manifestaciones le corro traslado a la Fiscalía. Escucho su postura, sobre todo respecto de estas manifestaciones que hace el defensor.
Gracias, su señoría. Una vez escuchadas las manifestaciones de la defensa, le asiste toda la razón, pero no y es obvio que no estamos ante un juicio hereditario, sino que fue por cuestiones de pedimento de la familia, por la edad de la señora, por su salud, por eso nombraron a Josefa como representante, pero ella por cuestiones de trabajo que me manifiesta el representante, su asesor jurídico particular, fue necesario que se presentara la señora porque no podía estar él solo. ¿Es cuánto, señoría? Gracias, asesor jurídico. Efectivamente, en anteriores audiencias se determinó que la señora, se comentó que la señora Lucina no escucha bien, y al no escuchar bien no capta la información que en este momento se está señalando, y en consecuencia, tomando en consideración eso, por eso se determinó que la representante común fuera su hija de ella, la señora Josefa. Por lo consiguiente, solicito, señoría, que continúe en los términos que así se han llevado a cabo. ¿Es cuánto, señoría? Muchas gracias. ¿Algo más que agregar, defensor particular? Sí, conforme a lo que manifiesta la representación social y el asesor jurídico, el artículo 109 en su fracción 15 del Código Nacional de Procedimientos Penales es claro en el sentido de que como derecho de la víctima o ofendido tiene el de intervenir en todo el procedimiento por sí o a través del asesor. Entonces para eso está el asesor. No tiene por qué haber una hija para oír lo que se dice en la audiencia, para eso está el asesor jurídico, que el asesor le explique a los hijos y los hijos que le expliquen a ella. Yo voy a un tema de legalidad, su señoría, y de forma. Vamos, a quien en su caso le correspondería sería a la señora, y aquí el artículo es claro, para eso está el asesor, para representarla. Ni siquiera tendría que estar ella aquí presente, puede estar ella, y la Ley General de Víctimas también así lo establece en su artículo 4 y 12. Ella no tiene por qué estar aquí, simplemente lo nombra y ya. Y en cuanto a la representación común que hacen de la hija, ¿representación común de qué? No estamos en un juicio hereditario, o sea, no es un tema de formar víctimas, ¿no? Directas o indirectas. Insisto, en un tema de legalidad y de formalidad, quien es víctima es la señora aquí presente y la hija pues es hija, pero no es dependiente ni era dependiente de la hora occiso, señoría. Entonces considero que pues es en su caso considerarlo un vicio formal el tema de haberlas traído como víctimas indirectas, que puede ser subsanable por cuestión de orden en cualquier etapa del procedimiento, y simplemente por esa cuestión que nos llevaría quizás a una posible reposición del procedimiento, ¿no? El haber llevado un proceso con quienes no eran víctimas y haber excluido a la víctima y que tuviéramos ese riesgo ante una autoridad superior que dijera repone el proceso porque no estuvo la víctima y quienes estuvieron no eran víctimas. Es un tema simplemente de orden, señoría, gracias. Entonces, en conclusión, insisto que la víctima es la señora aquí presente, que para eso tiene el asesor, fracción 15 del artículo 109, puede estar o no y el artículo 4 y 12 de la Ley General de Víctimas. Pero Gracias. no tiene usted inconveniente de que José en su calidad de hija en las audiencias. Muy bien. Digo que sea aquí presente, no tengo ninguno. Muchas gracias. Y claro, ningún inconveniente. Por último, la Fiscalía, ¿algo más que decir? Nada, su señoría, es cuánto. Asesor jurídico. Sí, su señoría. Le voy a pedir, asesor jurídico, que me informe o que me complemente ese dato que dijo usted, que se determinó que fuera su representante la hija. Sí, Respecto de eso, quiero que abunde más. ¿Dónde se determinó o cómo se determinó? Porque recuerde usted que yo no tengo ningún antecedente. Sí, en el término que pidió la defensa, en la audiencia se determinó ahí que en virtud de que la señora tiene ciertas enfermedades por la edad avanzada que tiene. ¿En la audiencia inicial? En la audiencia inicial, sí, perdón. Entonces, en ese momento se determinó que se fuera la hija, quien compareciera en todo momento como representante común. Por otra parte, con fundamento por lo que dispone el artículo 109, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Nacionales, Código Nacional de Procedimientos Penales, señala claramente que tiene un derecho la víctima, en este caso, de estar presente en cualquier audiencia dentro del procedimiento. Por lo tanto, considero que debe estar
en este momento o no puede estar, como dice el defensor, pero sí, normalmente su señoría hace, en el momento que hace cualquier reflexión en relación al procedimiento, en ese momento también usted le pregunta a la víctima o bien al acusado o al imputado si está de acuerdo con lo que se vaya a preguntar. Por lo tanto, sí es importante que esté presente, en este caso, pues la víctima indirecta, que es la señora. A ver, tengo información suficiente respecto de esta incidencia que han planteado. Y primero debo de señalar o precisar que en este momento no podemos adelantarnos en estar resolviendo cuestiones que tendrán que ser materia del fallo, de la sentencia sobre todo. En esa sentencia, para el caso, como acertadamente lo dijo el defensor, porque no podemos tampoco prejuzgar y presuponer de que vamos a llegar a una sentencia condenatoria. En este momento ni siquiera el mismo juez tiene ningún dato para poder afirmar ello. Sin embargo, esto será materia de la sentencia, quien es a la persona en todo caso que se le deba de hacer la reparación del daño. Lo cierto es que pueden tanto Josefa como Lucina estar o no estar, eso también lo quiero dejar muy claro. Si no están, bueno, pues no es un requisito de validez para la audiencia. Tienen derecho a estar, si es que así lo desean. Ahora, la defensa particular fue muy clara en informar a este unitario que no tiene inconveniente. Luego entonces es claro que puede estar cualquiera de ellas, o pueden estar las dos, o puede no estar ninguna. No hay ningún problema por eso. Y respecto de esta cuestión que nos informa el asesor jurídico de que se determinó que fuera su representante, bueno, efectivamente esto era un dato que este unitario desconocía totalmente. Sin embargo, una cosa es que esté tiene derecho, como ya lo dije, de estar en la audiencia, y otra muy diferente es que tendrá que precisarse, en caso de llegar a una sentencia condenatoria, quién es la persona a la que corresponden los derechos. Y como acertadamente lo dijo el defensor, existen esas reglas en la materia civil que para ese caso serían aplicables. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Esta regla es aplicable y entonces tienen derecho a estar cualquiera de las dos, pero no es un requisito de validez que no estén. El punto que a mí me interesaba y que consideré muy importante, porque ayer el curso de la audiencia así nos llevó, toda vez que el Ministerio Público pidió que no se le liberara a la testigo, que aun cuando ya había declarado, para que sea nuevamente citada para el caso de llegar a ser necesario su testimonio para la reparación del daño, y por eso consideré que no era conveniente que estuviera para que no se contaminara. Sin embargo, reflexionando nuevamente, en una nueva reflexión sobre ese punto, pude llegar a la conclusión de que ella declaró en relación al hecho que es materia del juicio y que su diversa testimonio sería en relación a la reparación del daño y que no estaría contaminado. Por eso sometí a la consideración de las partes técnicas sobre todo ese punto. Creo que no tenemos nada de dudas sobre este punto, ha quedado aclarado y ha quedado resuelto. ¿Alguna otra cuestión que tengan que plantear las partes técnicas antes de iniciar con el desahogo de las pruebas programadas para el día de hoy? Sí, señoría, para efecto de poder dar un adecuado desahogo de la probanza ofrecida por la representación social de la perito en tránsito terrestre, solicito se autorice el consultor experto, que en este caso se encuentra a mi lado, para efecto de que se pueda llevar a cabo debidamente y se le han recabado sus datos. Es cuanto. ¿Cuál es el fundamento fiscal en el que funda usted su petición? De que usted esté asistido por un consultor experto. Sí, señoría, conforme le dispone el artículo 136 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Precíseme cuál sería su intervención en esta audiencia, eso hay que dejarlo muy claro, del consultor. En un momento, señoría.
Gracias, su señoría. Sí, sería para cuestiones técnicas que como agente del Ministerio Público, licenciado en Derecho, no entenderíamos. Yo se las pediría que me explicara al consultor que está solicitando esta fiscalía, sea autorizado. ¿Es cuánto, señoría? Colabora entonces en apoyo técnico a la fiscalía. Sí, su señoría. Así lo dice este numeral. Muy bien. Asesor jurídico particular, ¿alguna manifestación que hacer al respecto? Ninguna, señoría, por el momento. ¿Es cuánto? Defensa, por favor. Le doy uso Ninguna, de la voz. es un derecho. Muy bien, efectivamente, como lo ha señalado el defensor, es un derecho. Las partes, no solamente el fiscal, ambas partes pueden apoyarse de consultores, quienes los apoyarán en esta audiencia por la naturaleza de los conocimientos científicos que se requieren, y así lo autorizo. Y desde luego había que solamente precisar que su colaboración es en apoyo técnico directamente a la Fiscalía, al Ministerio Público. Y en esas condiciones también voy a pedir que se identifique el consultor experto. ¿Cuál es su nombre? Ingeniero mecánico. ¿No tiene usted alguna duda de su participación No, en esta ya audiencia? otras veces he estado como asesor. Realizando esa función. Sí, Muy bien. señoría. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión, Fiscalía? Ninguna, su señoría, gracias. ¿Asesor jurídico? Ninguna, su señoría. Muy bien, muchas gracias. ¿Defensor particular? Ninguna, señoría. Muy bien, entonces vamos a iniciar ahora sí con el desahogo de las pruebas y empezamos. Le pido al auxiliar de esta sala que me haga favor de llamar a... Pero antes le pido también que me informe si se encuentran las personas que fueron citadas para esta audiencia. Sí, su señoría, ya se encuentran todas las personas citadas, están en una sala contigua a esta. Perfecto, muchas gracias. Entonces hágame favor de llamar a... Sí, señoría. Buenos días. Buenos días. ¿Me dice su nombre, por favor? Como primer punto, le pido que cuando se pare de su asiento tenga mucho cuidado con esta pantalla. Sí, gracias. Enseguida le hago saber a usted que su presencia en esta sala de audiencia se debe a que fue ofrecido su testimonio como experta en materia de hechos de tránsito por el Ministerio Público. Que en esa tesitura tiene usted la obligación de proporcionar toda la información que tenga y que le sea preguntada. Si las partes le están realizando preguntas y usted escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo le indique. Siga mis instrucciones. Le pido también que no conteste en forma atropellada, que no se atropelle con las palabras, que cuando escuche las preguntas puede contar hasta el 2 o 3 y enseguida dé la respuesta. Le agradezco. Esto porque si una de las partes hace una pregunta, la otra tiene el derecho de objetarla. Y si objeta, pues ya sería que usted siga mis instrucciones y no conteste. Le hago saber también a usted que el Código Penal para esta ciudad sanciona con penas privativas de la libertad a todos los testigos, expertos o no expertos, en este caso usted en su calidad de peritos, cuando se conducen con falsedad ante una autoridad judicial. ¿Entiende usted esto? Sí. ¿Protesta usted conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto. Muy bien. Su testigo, por favor, fiscal. Gracias, su señoría. Perito, buenos días, soy el licenciado agente del Ministerio Público. ¿Sería tan amable de repetirnos su nombre? Muchas gracias, señorita. ¿Cuál es su ocupación? Perito profesional o técnico de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Y cuánto tiempo tiene desempeñando esa ocupación? 8 años, 6 meses. ¿Cuál es su formación académica? Mi formación académica es 4º semestre de Ingeniería Industrial.
¿Cómo puede comprobar esa formación académica? Tengo mis constancias y mi registro está en la Coordinación General de Servicios Periciales. Ahí se encuentra mi historial académico y mis constancias de experticia. A ver, perito, su información le suplico que la haga hacia este tribunal, no a las partes que le preguntan. Ok. Por favor, diríjase a mí. Sí, gracias, perdón. Gracias, señoría. ¿Cuál es el último curso que tomó en la especialidad de tránsito terrestre? Fue hace 3 meses y fue cálculos en el atropello. Okay. ¿Y cuál es su función como perito en materia de tránsito terrestre? Determinar las causas y las causas que dan origen a un hecho de tránsito terrestre, ya sea atropello o colisiones. Okay, muchas gracias. ¿Y cuántas intervenciones en materia de tránsito terrestre realiza al mes aquí en la Procuraduría de la Ciudad de México? En un promedio de 15 y 18 al mes. ¿Y cómo reporta esas intervenciones? Se hace un reporte a través de CIAP y a través de relaciones de trabajo que se entregan en supervisiones. Señorita Berenice, ¿sabe el motivo por el cual fue citada por este honorable tribunal el día de hoy? Sí, sí lo sé. Fui citada porque realicé un dictamen de fecha 8 de abril en el cual es un hecho de tránsito terrestre en su calidad de atropello. En dicho dictamen a mí se me dio una intervención previamente a solicitud del MP el día 28 de marzo aproximadamente a las 11 de la noche, en el cual se encontraba involucrado un vehículo de la marca Peugeot de color rojo con placas MRE 1538, no recuerdo bien, pero es sobre la carretera federal Xochimilco-Huastepec, kilómetro 18+500. El MP me solicita a través de un llamado que tenía yo que primero revisar un vehículo a las afueras de la agencia del Ministerio Público y posteriormente me tenía yo que constituir en el lugar de los hechos. Entonces realicé mi intervención, revisé el vehículo y como no tenía los elementos, todos los elementos para realizar un dictamen, solicité al MP que se diera intervención a Medicina para que Medicina nos emitiera un dictamen de si efectivamente estaba involucrado un peatón. No sé si me pueda permitir un rotafolio o algo para explicarle qué fue lo que encontré o cómo se fueron dando las causas para ilustrarlo a usted, su señoría, no sé si se pueda. ¿Qué es lo que usted trae para ilustrar su testimonio? Bueno, traigo quisiera un rotafolio o si me podría proporcionar, proyectar mi copia de mi croquis para yo irle explicando qué fue lo que encontré, nada más. No sé si se podría, su señoría. Sí, pero ese material, ¿dónde está? En el expediente. En el expediente, Sí. ¿usted no lo trae Bueno, en una traigo USB o sí, algo así? traigo una hoja, pero está así como que rayonada con anotaciones, no sé si tenga algún inconveniente en que yo se lo Entonces pide usted proporciones. que en el proyector de evidencia se ponga su croquis, por favor, croquis para irle informando. a manera ilustrativa. Ándele, por favor. Bueno, permítame, déjeme darle uso de la voz a las partes con esa petición y enseguida yo le voy a proveer si se acuerda o no. Ok. Fiscal, uso de la voz en relación a esa petición que hace la perito de que use un croquis que está en la carpeta de investigación a manera ilustrativa. ¿Algo que manifestar? Sí, señoría, esta fiscalía no tiene ninguna objeción y también solicito se corra el croquis que existe en las carpetas a las partes técnicas. ¿Es cuánto, señoría? ¿Sí tiene usted en su carpeta ese croquis? Aquí está. Sí, su señoría. Muy bien. ¿Asesor jurídico particular? Ningún inconveniente en que el perito nos exhiba y nos demuestre cómo fueron los hechos ocurridos el día 28 de marzo del año 2016. ¿Es cuánto, señoría? Aunque ella solamente la autorización que pide es para que el proyector de evidencias pueda proyectar ahí su croquis. Es solamente en relación a lo que... Perdón, señoría, le no pregunto. tengo ningún inconveniente que Muy presente bien. su croquis. Defensor particular. Sí, yo ya me pongo porque es contrario al debido proceso, toda vez que el último párrafo del artículo 371 es claro, cuando en su parte conducente dice la declaración personal del perito y testigos no podrá ser sustituida por lectura de registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que las contengan y solo deberán referirse a estas y a las preguntas realizadas por las partes. Sería tanto como inducirla
Su dictamen es oral, estamos en juicios orales, no escritos. Aquí la carpeta de investigación no la podemos traer a juicio. Esto sería contrario al debido procedimiento. Y en segundo lugar, el artículo 376 únicamente permite, para apoyo de memoria, demostrar o superar contradicciones en audiencia, el tener acceso en su caso, último párrafo del 376. ¿Qué numeral me dijo primero, defensor? Sí, primeramente el último párrafo del artículo 371. 371. Que reitero, durante la audiencia los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por lectura de registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos, que es el presente caso. Ella pretende sustentar su dictamen y ser completamente influido a través de ver una actuación de la carpeta de investigación. Lo que está prohibido es un juicio oral, en primer lugar. En segundo lugar, únicamente se le permite a ella, en su caso, o al fiscal al que está interrogando, lectura para apoyo de memoria o demostrar o superar contradicciones. Artículo 376, último párrafo. Ella no ha manifestado que ignora, que no recuerda, ha manifestado que quiere apoyar su dictamen. Eso no está permitido en el nuevo sistema de justicia penal, señoría. Por lo tanto, la defensa se opone a que haga uso de los materiales que, por cierto, forman parte de la carpeta de investigación y que también, por cierto, hay fundamento expreso de que no pueden ser tomados en consideración para el dictado de una sentencia. Entonces estaríamos violando el debido procedimiento, señoría. Por lo tanto, me opongo. Es cuanto. Muchas gracias. Todo lo que dijo. Con esto, y sin necesidad de seguir escuchando las partes técnicas, voy a hacer el pronunciamiento correspondiente, señalando en primer lugar que todo lo que dijo el defensor es cierto. Sin embargo, no le asiste la razón. No se trata de una prueba que tenga que ser ofrecida y admitida, porque el croquis ilustrativo, así como lo refirió la perito, no es la prueba. Por supuesto que la prueba es el testimonio, el dictamen es el testimonio técnico que rinda en esta audiencia, y no estamos tampoco cayendo en la prohibición del artículo 385, en el que efectivamente, como lo señala el defensor, prohíbe la incorporación en el juicio de los registros de la investigación y documentos. Lo que la perito quiere es ilustrar su testimonio, y eso no hay necesidad de ofrecerlo en la audiencia intermedia. Por eso es que los peritos pueden usar a manera de ilustrar su testimonio cualquier cosa que quieran hacer. En este caso podrían ser incluso, por eso le pregunté si traía alguna USB, fotografías, o si puede apoyarse de ese croquis que únicamente tiene el propósito sencillo de ilustrar a este tribunal su testimonio. La prueba finalmente es, la prueba pericial no es el registro, no es tampoco traer ese registro de la carpeta de investigación, que eso sí está prohibido, sino es un croquis, porque no es su dictamen el que usted quiere, sino solamente ese croquis para que ilustre correctamente las respuestas a las preguntas que le hagan las partes técnicas. En ese sentido, autorizo que se ponga en el evidenciómetro de esta sala de audiencias el croquis ilustrativo al que se ha referido la perito, y para tal efecto le pido a la auxiliar de esta sala que nos apoye en ello. Su señoría, si me permite, previo a, quisiera interponer en términos del artículo 465 recurso de revocación en contra del acuerdo que usted acaba de emitir. Antes de que usted se pronuncie en relación al recurso de revocación que prevé el artículo 465, y antes de que le dé el uso de la palabra, voy a hacer el pronunciamiento correspondiente. Por supuesto que no procede el recurso de revocación, esto puesto que el recurso o el numeral que usted invoca es muy claro en señalar que el recurso procede contra resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. Y aquí lo que hemos hecho precisamente al escuchar a las partes técnicas es sustanciar esa petición, y por eso se emitió la resolución. Luego entonces no tendría sentido
escuchar al defensor interponiendo un recurso de revocación que notoriamente es improcedente. Lo único que haría es retrasar el desahogo de las pruebas de esta audiencia. Perfecto, muy bien. Auxiliar de la sala, le pido que nos auxilie en proyectar en el evidenciómetro el croquis al que se ha referido la perito y que la Fiscalía le va a proporcionar. Sí, su señoría. Su señoría, perdón, por la intervención, antes de que lo pongan en el proyectímetro, me gustaría que se lo mostrara a las partes. Ese croquis obra en las carpetas y para igualdad de circunstancias también obra en las carpetas que tiene la defensa particular y también la que tiene el asesor particular. ¿Es cuánto, señoría? Sí, gracias. Sí, póngaselo a la vista de las partes técnicas, por supuesto, para que ellos constaten que sí está en la carpeta. En relación a la vista que me acaban de correr, ¿puedo hacer una manifestación, señor? Ponerle a la vista a Sí. usted el croquis. Adelante, adelante. Gracias. Sí, constato que forma parte del dictamen que emitió la perito o del informe técnico que hace en la carpeta de investigación. Por lo tanto, insisto que es una actuación anterior, insisto que se está violentando el debido proceso, pero seré respetuoso de su acuerdo, señor. Solamente constancia para efecto en su caso de un amparo indirecto. Gracias, es cuanto. Sí, muchas gracias, defensor particular. Le di el uso de la voz nuevamente, aun cuando sobre este punto, pues lo único que me queda decirles es que ya lo resolví y que por supuesto usted tiene todos los recursos legales, ordinarios y extraordinarios para combatir esa decisión. Auxiliar de la sala, ¿se puede ampliar la toma? Sí, eso Sí, es. señoría. Muchas gracias. Auxiliar de la sala, también le pido que veamos la forma de voltear el micrófono de este lado y que la perito se ponga de este lado, porque ahí donde está no le va a ser posible ver lo que se está proyectando. ¿O sí lo alcanza a ver? Sí. Si no, a ver de este lado, pero tengan en cuenta que cada vez que usted hable tiene que quedar en el registro del micrófono. Si quiere, tómelo en la mano. Sí, sí, No, levántelo, lo puede ¿sí? levantar. Ok, Ujú, gracias. lo puede levantar. Ok. Ahora sí, sus preguntas, señor fiscal. Sí. Señor, nada más pido que la perito dé continuidad a lo que estaba exponiendo. ¿Es cuánto? Sí, adelante. Arribo al lugar, como se ve, y localizo una carretera, ya lo indiqué, es Xochimilco-Huastepec, kilómetro 18 más 500, y localizo una carretera con 8 metros de arroyo útil. Híjole, no lo podría decir porque ahora sí que el norte hacia arriba está al revés. No, sí estabas bien, perdón. No, ahora sí que el norte que me queda. No, al revés, perdón. Sí. O sea, bueno, así si quieres se lo puedo explicar. Me dirijo al lugar
y en base a la entrevista de la Policía de Secretaría de Seguridad Pública, él me refiere que es en el kilómetro 18 más 500. Entonces, arribo al lugar junto con perito fotógrafo y en el lugar, efectivamente, encuentro una patrulla resguardando esta zona. Empiezo a hacer mis mediciones, localizo un arroyo útil de 8 metros y una zona de comercios. A 52 metros hacia el norte localizo un puente peatonal. Entonces ya medí todo lo que a mí me correspondía hacer. Pero en esta zona, a pesar de que hay luminarias en el área para accesar al puente peatonal, es de difícil acceso, porque es de la línea de guarnición de la carretera federal hacia el acceso del puente hay una pendiente de 3 grados tangencial, es de inclinación y es de terracería y hay zona boscosa, por la cual no es posible para una persona de esa edad accesar ese puente peatonal. El MP posteriormente me dio otra intervención que no sé si sea posible, la podamos consultar en mi expediente, bueno, en la carpeta, donde adjunté fotografías del acceso a ese puente peatonal. Entonces encuentro una mancha y todo. Su señoría, aquí sí quiero hacer una referencia. Por error de redacción le puse 5.25, siendo la correcta 5.125. Ya. Me volví a constituir otra vez a la agencia del Ministerio Público y ahí vuelvo a revisar el vehículo y efectivamente encuentro daños en la parte frontal izquierda del vehículo, encuentro parabrisas estrellado de afuera hacia adentro y daños en la tapa del cofre, tapa del motor. Entonces me dan la segunda intervención el 8 de abril ya con la mecánica de lesiones y la mecánica de lesiones me refiere que el peatón realizaba el cruzamiento de esa vía de izquierda a derecha con relación al vehículo. También un error mío fue que en la redacción yo puse que el peatón realizaba el cruzamiento del arroyo poniente, siendo que lo que hacía el conductor, la forma correcta es el arroyo oriente. Entonces hago cálculos y todo y entonces establezco que el conductor sí tuvo el tiempo y la distancia suficiente para accionar, para evitar el hecho. Los campos visuales en esta zona son amplios, porque en base a la bibliografía nos refiere que cuando los conductores circulan a 50 kilómetros por hora, el cono de visibilidad es de 70%, lo que refiere que si el señor realiza el cruzamiento, él estaba dentro de su campo visual del conductor. Eso es todo lo que deseo agregar. ¿Tiene más preguntas la Fiscalía? Señorita Berenice, ¿nos puede otra vez decir a cuántos metros del cruzamiento estuvo el puente peatonal, si no lo puede precisar? A 52 metros del punto donde yo encuentro la mancha hemática. Sería todas las preguntas por esta representación social, señorías. ¿Cuánto? Muchas gracias. Asesor jurídico, ¿tiene usted preguntas? No, señoría, ninguna por el momento. Muy bien, ¿va usted a hacer contraexamen, defensor particular? Sí, señoría, con su venia. Adelante. Gracias. Con su venia, si pudiera pedirle que quedara todavía Sí, adelante, creo por que favor. perdón, para efecto de que su caso pudiera ilustrarme, perito. Muchísimas gracias. Perito, buenas tardes. El dictamen que usted realizó, o más bien el informe que realiza, le voy a suplicar que las preguntas que yo le haga me conteste con un sí y un no, por favor. ¿Sí? Sí, atienda a esa instrucción que le da el defensor. Okay. Solamente conteste con un sí o con un no, es lo que le está indicando. Okay. Dirija sus respuestas hacia mí también y siga mis instrucciones, por favor. Gracias. Adelante. Gracias, señoría. Perito, usted realizó la inspección, por decirlo de alguna forma, que usted nos acaba de escribir,
a una hora distinta a la del evento, ¿cierto? Sí. Gracias. Usted, cuando realizó esa inspección y descripción del lugar que acaba de hacer, por supuesto que no había el mismo tránsito de la hora del evento, ¿cierto? Cierto. Usted ignora el tránsito que había en la hora del evento, ¿cierto? Cierto. Usted ignora las condiciones físicas de la hora Oxiso, ¿cierto? Cierto. Usted ignora si él podía o estaba en posibilidad de subir o no un puente, ¿cierto? Cierto. Usted sabe, como perito en tránsito, que el hecho que usted acaba de mencionar de que el acceso del puente era difícil no es responsabilidad de la hora procesado, ¿cierto? ¿Me podría repetir la pregunta? Usted acaba de mencionar un acceso difícil al puente, Ok. ¿cierto? Eso no es responsabilidad de la hora procesado, ¿cierto? Y tampoco sabemos que el ahora Oxiso pudiera o no acceder, ¿cierto? Cierto. Porque no sabemos las condiciones físicas del ahora Oxiso, ¿cierto? Cierto. En el lugar que usted acaba de describir ahorita no había un cruce de peatones, ¿cierto? No. No había señalamientos para que cruzaran peatones, ¿cierto? No. No era un lugar idóneo para que un peatón se cruce por esa avenida, ¿cierto? Cierto. No es un lugar idóneo para que incluso usted, que debe saber los reglamentos de tránsito, cruce un peatón, ¿cierto? Cierto. En el reglamento de tránsito hay responsabilidades para peatones que cruzan mal, ¿verdad? Cierto. En el reglamento de tránsito hay multa incluso para un peatón que cruza mal donde no debe de cruzar, ¿cierto? Cierto. En un momento determinado no sabemos la razón por la cual no subió al puente, ¿verdad? Cierto. Usted, en un momento determinado, para realizar el dictamen que realiza, utiliza ecuaciones, ¿cierto? Ok, sí. Ecuaciones, pero para las mismas no consideró el peso del vehículo que conducía el ahora procesado, ¿cierto? Cierto. No consideró el largo del vehículo, ¿cierto? Cierto. Tampoco consideró el ancho del vehículo, ¿cierto? Cierto. No consideró usted, en su caso, la longitud de volados y de la batalla, ¿cierto? Cierto. La longitud del piso al eje delantero tampoco la consideró, ¿cierto? Cierto. Los vectores de deformación, tomando en cuenta las referencias de largo y ancho, tampoco las consideró, ¿cierto? A ver, ¿me puedes repetir esa en correlación de Gracias, Ajá. voy a replantear. Perdón, pensé que estaban interviniendo por algo. Usted no checó el estado físico de la hora procesado para su dictamen, ¿cierto? Cierto. Usted tuvo el vehículo a la vista, lo acaba de referir ahorita, fuera de las oficinas del Ministerio Público, ¿cierto? Cierto. No lo tuvo a la vista en el lugar de los hechos, ¿cierto? No. No puede hacer una suposición más precisa. Sería más preciso su dictamen si hubiera llegado al lugar de los hechos, ¿cierto? Cierto. Y hubiese observado en el lugar de los hechos las circunstancias, ¿cierto? Cierto. Usted acaba de tomar hace 3 meses el curso de cálculos de atropello, ¿cierto? Cierto. El evento ocurrió hace más de un año, ¿cierto? Cierto. Gracias. ¿Es cuánto, señoría? Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto, ¿la Fiscalía tiene más preguntas que hacer? ¿Es su derecho de hacer preguntas? Sí, su señoría. Adelante. Todas las cuestiones que vertió la defensa a su ciencia y real saber influyen en el hecho que estamos ahorita debatiendo. No. Objeción, su señoría, perdón, creo que es No ambigua. conteste, por favor. Perdón. Considero que es ambigua, todas. No, no ha lugar a la objeción, la perito debe contestar, precisamente está aquí en su calidad de experta y puede incluso hacer conclusiones, como lo está preguntando la Fiscalía. Adelante, por favor, la pregunta. ¿Sí la entendió? Sí. Conteste. Yo tomé en consideración, como bien lo dicen, me da el MP primero una primera intervención, en la cual solamente cuento con la revisión de vehículo y el lugar de hechos. Entonces, como bien sabemos, las declaraciones para mí son elementos subjetivos, no son elementos objetivos. Por tal motivo, yo propiamente le solicito al MP que nos realice una mecánica de lesiones del peatón, en el cual nos refiera cuál era la forma de caminar y cuál fue la forma de cruzamiento del peatón con respecto al conductor. Posteriormente ya se integra la carpeta y me dan una segunda intervención, en la cual ya vienen todos los datos que yo le comento. Yo establecí la velocidad en relación a que existe biografía que de 40 a 60 kilómetros por hora, cuando un vehículo de características como las del Peugeot efectúa contacto con algún peatón, si
si supera los 60 kilómetros va a haber proyección hacia el toldo, ¿ok? Aquí nada más hay proyección hacia tapa de motor y parabrisas. Por eso es que establecí los 50 kilómetros por hora. El coeficiente de fricción que establezco es de 0.82 porque es una zona de rodamiento de concreto asfáltico. No es terracería, ni estaba mojado, o sea, no había elementos que influyeran en determinar el coeficiente de fricción. En relación a al tiempo y la distancia que emplea el peatón para caminar, el perito médico, él refiere en su dictamen que el señor es una persona de 77 años, para lo cual también existe bibliografía en el cual se establecen los rangos de tiempo y distancia que emplean las personas para el desplazamiento de ellos mismos. ¿Tiene más preguntas la Fiscalía? Sí, su señoría. Perito Berenice, en los cálculos que elaboró en su dictamen, ¿interviene en lo que le indicó la defensa? Objeción, señoría, contestó que no. Hace A ver. todo lo que le pregunté dijo que no. A ver, permítame, no conteste, por favor, hasta que yo le indique. ¿Cuál es su pregunta, fiscal? Repítamela. Si en los cálculos que elaboró en su dictamen interviene lo que le indicó la defensa. Si en los cálculos que elaboró, Ajá, hizo unas operaciones matemáticas en su dictamen, su señoría. ¿qué más dijo usted? En su dictamen ¿Interviene? interviene lo que dijo la defensa. ¿Motivo de la objeción? Hace un momento a todo lo que le pregunté dijo que no lo tomó en cuenta. Si dijera lo contrario estaría falseando su declaración entonces. Hace rato dijo no. No era esa mi pregunta, defensores. ¿Cómo califica usted la pregunta? Perdón, señora, muchas gracias. ¿Por qué considera usted que...? Sí, en virtud de que ya la perito dio contestación a estas preguntas de la defensa en el sentido de que no formaron parte, la considero impertinente, señoría. Si no, ¿es impertinente para usted? Sí. Las preguntas impertinentes o irrelevantes abarcan un tema irrelevante para el caso, hacen referencia a un testigo de oídas. Entonces, la pregunta si en los cálculos que elaboró interviene lo que dijo la defensa, por las razones que expone el defensor particular, no es procedente su objeción. Sin embargo, este unitario considera que efectivamente la pregunta es ambigua y que debe de replantearla el Ministerio Público. Si en los cálculos que elaboró interviene lo que dijo la defensa dijo muchas cosas, la perito hizo muchos cálculos, por eso es que es una pregunta que considero improcedente por ambigua o confusa, no por las razones que argumentó el defensor. Replanteé su pregunta. Gracias, su señoría. En los cálculos que usted elaboró, ¿influye las razones que dio la defensa? Objeción es ambigua otra vez, señoría. Misma objeción, misma calificación. Hay muchas imprecisiones. ¿A qué cálculos se refiere? ¿O a qué parte de lo que dijo la defensa? Es la misma calificación. Replanteé su pregunta en la misma objeción. Es cuanto por esta fiscalía, señor. Asesor jurídico, ¿tiene usted preguntas que hacer? Ninguna pregunta, señoría. Bien, ¿tiene derecho a seguir haciendo su contraexamen en la defensa? Le pregunto. Sí, señoría, en razón de las preguntas que realizó la representación social, me permito, si usted me da con su venia. Adelante. Perito, una pregunta. La velocidad en el lugar es 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Cierto. Usted infiere que el ahora procesado conducía a 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Cierto. Es decir, estaba en el margen permitido de velocidad, ¿cierto? Cierto. Usted habla de rangos variables por la edad, ¿cierto? Cierto. Pero la bibliografía que usted utiliza es de México Sí. y cada persona es distinta, ¿no? Sí.
hay gente con menos capacidad y con más capacidad, ¿cierto? Cierto. No puede ser una regla obligatoria, científica y general, ¿cierto? Cierto. Dependemos de ahí de a quién tomaron en cuenta para examinar y sacar esa bibliografía, ¿cierto? Cierto. Puedo ser yo, el fiscal, y tenemos capacidades diferentes, ¿cierto? Cierto. Esa bibliografía, en consecuencia, no es la regla general, ¿o sí? Puede variar. Puede variar. La bibliografía no es de este año, ¿cierto? Cierto. Hablar de forma de cruzamiento también es subjetiva, ¿cierto? Cierto. Porque nadie lo vio, ¿verdad? Ok. Nadie lo grabó, ¿verdad? Entonces es subjetivo, estamos hablando de presunciones, ¿cierto? Sí y no. Bueno, ¿cierto o no es cierto? Que son Bueno, presunciones. cierto. O sea, no es la realidad, no es algo que vio, ¿cierto? Pero sí es algo que ya determinó el médico. Pero lo determina con base igual en presunciones, ¿cierto? Pero está determinado. Pero con presunciones, ¿verdad? Cierto. Gracias. ¿Es cuánto, señora? Muchas gracias. Muchas gracias. Por esta parte, esta fiscalía no soñaría y libero al testigo. De igual manera, libero al testigo, su señoría. ¿Es cuánto? Defensor particular. Ninguna pregunta, no lo ofrecí, así que también por mi parte no hay ninguna. Muchas gracias. Ha concluido su intervención en esta audiencia. Tenga cuidado al ponerse de pie, por favor. El tribunal, por mi conducto, le da las gracias y le agradece mucho que haya participado en esta audiencia. Le pido que se retire en este momento y que no comente con nadie lo que aquí ha venido a declarar. Le agradezco. Buen día a todos. Acompañe, por favor, al aperito y haga pasar a este recinto a Dani. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Le hago saber a usted que su presencia en esta sala de audiencias es debido a que el Ministerio Público ofreció su testimonio como experto en materia de criminalística de campo y que usted en esa calidad emitirá su prueba pericial, que es su testimonio experto, precisamente. Aquí en este sistema procesal penal acusatorio, la prueba es precisamente la que se va a desahogar ahorita, aun cuando antes hubiera hecho entrevistas o dictámenes, otras cosas, la prueba se va a constituir en este momento. Le hago saber a usted que tiene la obligación de proporcionar toda la información que tenga y que le sea preguntada. También le hago saber a usted que tiene derecho a no contestar a las preguntas que le pudieran traer alguna responsabilidad. ¿Protesta usted conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto. Una vez que ha protestado, también le hago de su conocimiento que el Código Penal para esta ciudad capital establece penas privativas de libertad para las personas que se conducen falsamente ante una autoridad judicial. ¿Le queda claro esto? Sí, me queda claro. Si usted le están haciendo preguntas, pero escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo le indique. Todas sus respuestas, diríjalas hacia mi persona, por favor. Sí, sí. ¿Le queda claro todo esto? Sí, señor. Muy bien. Adelante con su testigo experto fiscal. Sí, buenos días. Buenos días. Servidor licenciado, agente del Ministerio Público. ¿Nos puede repetir su nombre, por favor? ¿Cuál es su profesión? Perito en criminalística de campo. ¿Cuántos años tiene como criminalista? 20 años ¿A qué se dedica? como perito en criminalística. ¿Cuál es su formación académica? Soy egresado del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y tengo licenciatura trunca en Medicina y en Criminalística. ¿Cómo puede comprobar esta formación académica? Con constancias, ambas, ¿En dónde labora actualmente? en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, en la Fiscalía de Coyoacán. ¿Cuál es su experiencia como perito en criminalista? 20 años, los mismos que tengo laborando. ¿Cómo acredita sus conocimientos en esta materia? Con hoja de servicio y con constancias de cursos de la misma Procuraduría.
¿Cuál es su último curso que tomó en relación a la especialidad de criminalística? Un curso de introducción al sistema acusatorio. ¿Cuántas intervenciones realiza en materia de criminalista aproximadamente al mes? Al mes aproximadamente 40, 50 intervenciones por mes. ¿Cómo reporta sus intervenciones? Se reportan a través de un sistema informático denominado CIAP, en donde ingresamos todos los datos que nos proporciona el Ministerio Público y el resultado de nuestras intervenciones. ¿Sabe el motivo por el cual fue visitado por este tribunal el día de hoy? Sí. ¿Me puede decir? Es de acuerdo a una intervención del examen de un cadáver, el cual fue reportado por el Hospital Regional número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social, una persona que se examinó el 30 de marzo del 2016, que tiene el antecedente de haber sido atropellado. Es un asunto de la Fiscalía de Milpalta, pero damos intervención a la Fiscalía de Coyoacán 5, porque el Hospital Regional 2 es jurisdicción de Coyoacán 5. Mi trabajo en ese caso fue ir a trasladar el cadáver al anfiteatro de Coyoacán 5, hacer el examen externo del cadáver y emitir el dictamen correspondiente respecto de examen de anfiteatro. ¿Nos puede decir cuál fue la metodología que empleó en este dictamen que le refiere? La metodología que se aplica en ese caso es la que denominamos metodología de investigación en anfiteatro, la cual consiste en emitir un dictamen que parte de un examen general a un examen particular y a partir de esas particularidades emitir una conclusión, denominado deductivo e inductivo. ¿Qué elementos técnicos considero para el mismo? El examen particular del cadáver, las particularidades, en este caso las lesiones que presenta el cadáver, y asimismo las notas médicas que existían en ese momento, al momento de mi intervención. ¿Nos puede decir que es un dictamen en criminalista? Un dictamen es un documento de tipo oficial en el cual, mediante elementos de tipo técnico, llegamos a una opinión técnica respecto de los hechos que se nos ponen a consideración. En ese caso, el examen de una persona que fue el cadáver. Ese es un dictamen pericial. Además de los elementos que consideró, ¿tomó en cuenta alguna bibliografía? La bibliografía que siempre tomamos en cuenta es respecto de libros de medicina legal, en donde se apuntan las definiciones de quimosis, de escoriaciones. Por lo general utilizamos el libro de Vargas Alvarado o algún otro libro de medicina legal, podría ser el de doctor González, el de Patito. ¿Nos puede decir si recuerda qué conclusión llegó en este dictamen? Sí, las lesiones que presentó el cadáver eran características de haber sido atendido en el hospital, puesto que presentaba heridas con suturas. Asimismo, también el cadáver presentaba diversas escoriaciones y lesiones por contusión, y estas lesiones, por sus características particulares, nos permitían considerar que eran compatibles a un hecho de tránsito en su modalidad de atropello. Okay. No más preguntas, señor. Asesor jurídico, ¿tiene preguntas que formular? Ninguna, su señoría. Defensor particular, ¿va usted a contraexaminar? Sí, señoría, dos temas. Adelante. Gracias. Buenas tardes, perito. Buenas tardes. En cuanto a la calidad que le preguntó la representación social, al día de hoy la criminalística, es usted criminalista, ¿verdad? Refirió, perdón. Criminalista de campo. Criminalista de campo. La criminalística es una licenciatura, ¿verdad? Es una disciplina la cual se estudia la pregunta es, si puede contestarme concretamente, sí. Al día de hoy es una licenciatura, ¿verdad? Sí. Usted no tiene la licenciatura, ¿verdad? No. Gracias. ¿Es cuánto, señora? Muy amable. Muchas gracias. ¿Tiene más preguntas la Fiscalía? Ninguna, señor. Liberamos testigo. ¿El asesor jurídico tiene más preguntas que hacer? Ninguna, señoría, y libero al testigo. ¿Libera al testigo? ¿Fiscal, libera usted al testigo? Sí, su señoría. Muy bien. ¿Defensor particular, libera usted al testigo? Para liberarlo, gracias. Muy bien. Señor. Sí. Al tribunal, por mi conducto, le agradece su presencia en esta sala de audiencias y le pide que se retire en este momento y que no comente con nadie en lo que aquí ha venido a declarar. Muchas gracias. Gracias.
Auxiliar de la sala, le pido que nos haga pasar aquí a... Sí, por favor. señoría. ¿Cuál es su nombre, señor? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Le hago saber a usted que su presencia en esta sala de audiencia se debe a que el Ministerio Público aquí presente ofreció su testimonio como experto en la materia de medicina. Y por virtud de ello tiene usted la obligación de proporcionar toda la información que tenga a su alcance y que le sea preguntada. Que tiene usted derecho a no contestar las preguntas que le pudieran traer alguna responsabilidad. Le hago saber a usted también que el Código Penal para esta Ciudad de México prevé penas privativas de libertad a las personas que se conducen falsamente ante una autoridad judicial. ¿Protesta usted conducirse con verdad? Sí, protesto. Muy bien. Por otra parte, también hago de su conocimiento que si le están formulando alguna pregunta, no conteste en forma atropellada, que si no entiende la pregunta, así dígalo, no la entiendo, o repítamela, que para contestar tome unos 2 o 3 segundos, porque si una de las partes le está haciendo una pregunta, la otra tiene el derecho de objetarla. Y si ya contestó usted, pues ya no procede la objeción. Y por último, le hago saber que si está alguna de las partes haciéndole una pregunta y escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo le indique. ¿Le quedó claro todo ello? Sí, de acuerdo. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Doctor, buenos días. Buenos días. Soy el agente del Ministerio Público. Señor, ¿le puede decir cuál es su profesión? Perito médico. ¿Cuántos años tiene como activo como perito médico? 28 años. ¿Y a qué se dedica? Básicamente a auxiliar al Ministerio Público en cuanto a las solicitudes que principalmente son mecánicas de lesiones y clasificaciones de lesiones. Gracias. ¿Y cuál es su formación académica, doctor? Tengo la licenciatura como médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional. Tengo maestría en criminalística del INACIPE. Tengo diplomado en medicina forense por parte de la PGR, diplomado en medicina legal de Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, entre otros. ¿Y cuál es, doctor, el último curso que tomó en relación a la especialidad de medicina? Actualización para peritos médicos forenses de la Procuraduría del Distrito Federal el año pasado durante 2 meses, en marzo y abril. Gracias, doctor. ¿Y cuántas intervenciones en materia de medicina legal realiza al mes aproximadamente? Promedio de 40 a 50. Gracias, doctor. ¿Y sabe el motivo por el cual fue citado a este honorable tribunal? Sí, debido a que el año pasado, 6 de abril 2016, se me solicitó una intervención para realizar una mecánica de lesiones. ¿Nos podría describir esa intervención, doctor? Sí, por parte de la Fiscalía Desconcentrada en Milpalta 1, con la carpeta número 134, se me emite una solicitud para intervención pericial, donde se me plantea el problema en cuanto a que decía, con base en el estudio de los elementos que obran en la carpeta de investigación, realice la mecánica de lesiones de quien en vida llevara el nombre de masculino de 77 años. Bueno, a partir de ese planteamiento, como la pericia médico-forense nos basamos en el método científico, es decir, una metodología ya establecida, serie de pasos para llegar al conocimiento científico, en este caso lo más apegado a la verdad de los hechos. Entonces, para ello requerimos tener antecedentes. Ubico los antecedentes y veo que se trata de un hecho de tránsito, porque yo ya tengo la carpeta y veo que el perito en tránsito me da un informe donde tentativamente manejan que es un atropellamiento. Bueno, continúo revisando los documentos. Para el caso específico mío, lo que me va a servir, sí, lo que yo debo buscar son los de índole médico sobre todo de interés legal y forense. Entonces, yo me voy a basar para el estudio de estos pues indicios que yo voy a manejar
Primero que nada, en la necropsia médico-legal, que yo estuve a la vista del documento que realizan los médicos del INCIFO, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que la realizan el 31 de abril del 2016. De allí a mí me interesa ver características de lesiones externas y daños a órganos internos. También tuve a la vista el certificado médico-legal del cadáver, que emite un médico legista. Este lo hizo el día 30 de abril. También tomo en cuenta notas médicas. No tuve a la vista el expediente clínico de la persona que en vida tuvo el nombre que mencioné, pero yo tuve a la vista notas médicas del Hospital General Regional 2 del Seguro Social, donde también me establecen los diagnósticos de ingreso y diagnósticos de egreso. También yo debo tomar en cuenta el dictamen de criminalística de campo para revisión externa del cadáver, en este caso como muere en hospital, lo tomo en cuenta. Y también, repito, el informe de perito en hecho de tránsito terrestre. Una vez que tengo todos estos elementos, estudio y voy a tomar en cuenta lo que a mí me sirve para hacer mi mecánica de lesiones. Una mecánica de lesiones consiste en decir cómo y con qué se provocaron todas y cada una de las lesiones. Bueno, entonces, una vez que cuento con todos esos elementos, aplicamos los conocimientos de la medicina forense con base y también en la criminalística y empezamos a hacer unas consideraciones que son de la siguiente manera. Bueno, puedo decir que esta persona, las lesiones que presenta se deben a un mecanismo de contusión, es decir, por un objeto en movimiento que se desplaza hacia la persona. En este caso, es compatible con la parte frontal izquierda del vehículo en movimiento, que impacta a la persona que se encontraba de pie desplazándose y la impacta en su costado derecho. ¿Por qué? Porque le fractura la tibia y peroné del lado derecho. Se da inmediatamente la proyección sobre la parte superior izquierda y parabrisas de este vehículo. Esto porque nos coincide con las lesiones como son una herida por mecanismo contuso en la región temporal y parietal, es decir, arriba de la oreja del lado derecho. Una herida de 3 centímetros que posteriormente la suturaron. Más yendo hacia planos profundos, vemos que también fractura los huesos, el hueso temporal y parietal de este mismo lado derecho, son los que están arriba de la oreja derecha. Y más internamente, esto provoca una contusión cerebral con hemorragia cerebral, que esto ya es una condición grave para la vida. Bueno, dentro de esta misma proyección, debido al movimiento del vehículo y el desplazamiento que le provocó el impulso de los pies hacia arriba del vehículo, dicho evento, se contunde también de la parte derecha del cuerpo, la región del tórax a nivel lateral derecho. Esto nos produce la fractura de todas las costillas, desde la primera a la octava del lado derecho, en la parte media, es decir, a nivel de la axila. Yéndonos más internamente, con base en lo que me dice la necropsia, bueno, también provoca desgarro de la pleura, es la capita que envuelve los pulmones, lacera los pulmones, es decir, lo rompe, desgarra el pulmón derecho, lo cual provoca que sale el aire del pulmón, entre el aire de fuera, y aparte de una hemorragia profusa, que no se pudo controlar. Debido a que en la necropsia me reportan que cuando la realizan el día 31, encuentran 1500 centímetros de sangre líquida y coagulada. Y aquí hago referencia a la nota médica, dice que fue un shock hipovolémico refractario al tratamiento. No pudieron controlar el shock hemorrágico, pero fue debido a que el pulmón estaba roto y no se puede suturar, a pesar de que pusieron una sonda, un tubo para estar drenando y tratar de controlar. Bueno, más abajo, porque se sigue desplazando el cuerpo sobre el vehículo, a nivel abdominal también hay un traumatismo.
lacera, es decir, rompe el hígado en su parte derecha a nivel de la parte diafragmática. Esto me hace pensar que entonces sí coincidimos de que era de arriba hacia abajo, se fue desplazando así el cuerpo de la persona sobre el vehículo. También contunde el páncreas y contunde también el mesenterio, que son... El mesenterio es una capita como un hilito a la cual conduce arterias y venas para intestinos y vísceras. También está contundido. Esto nos habla de la magnitud del traumatismo. Bueno, desde aquí ya debemos pensar que esta persona tuvo un atropellamiento por un trauma de alta energía, así le llamamos médicamente. Desde este momento ya estaba en grave riesgo su vida. La integridad ya era muy difícil que la sobrevida, por las complicaciones, por el mismo trauma de alta energía. Bueno, entonces, una vez que analizamos de este modo cómo sucedieron los hechos, se da inmediatamente después de la proyección, la caída. La caída es ya sobre el piso. Me parece que el perito en tránsito reporta que es este pavimento. Bueno, aquí debido a que reportan que hay múltiples escoriaciones y equimosis, quiere decir moretones y raspones, sobre todo en partes salientes como son miembros torácicos, brazos, antebrazos, manos, derecha e izquierda, rodillas, miembros inferiores, piernas, muslos, tórax, inclusive en tórax posterior. Esto debido a que la persona seguramente, aquí no podemos precisar cómo cae, no es muy fácil, porque generalmente el cuerpo tiende a girar. Nos hay escoriaciones, tal vez mínimas, de repente son mayores. Esto es un tanto irrelevante, pero sí sirve para decir que hubo un desplazamiento sobre el piso, que es una superficie rugosa, por eso provoca escoriaciones, raspones, es decir, ya la caída nos provoca varias equimosis, que son moretones. Bueno, así es como médicamente, desde el punto de vista médico forense, puedo establecer que esta fue la mecánica del hecho. Bueno, todo esto me sirve para establecer dos conclusiones: que la persona que en vida llevara el nombre de Eleuterio Gerardo Cervantes fallece debido a un traumatismo por un hecho de tránsito en su modalidad de atropellamiento en las fases de impacto, proyección y caída. Y que este hecho repercute sobre las partes de piel, tejidos blandos subyacentes y tejido óseo de estas partes dañadas. Y es compatible con el vehículo, con su parte frontal izquierda, superior izquierda y parabrisas de dicho vehículo en movimiento y el piso. Bueno, esto fue básicamente la respuesta que yo di a tal petición. Por esta fiscalía es cuanto, su señoría. Muchas gracias. Asesor jurídico particular, ¿tiene usted preguntas que hacer? No, ninguna pregunta, señoría. ¿Es cuánto? Gracias. ¿Tiene contraexamen la defensa? Sí, señoría, con su venia. Buenas tardes, perito. Buenas tardes. Su dictamen fue basado solo en documentos, ¿cierto? Cierto. Cuando se refiere a un frente superior, podemos referirnos a un espejo retrovisor, ¿cierto? Sí estaría incluido, pero yo me refiero al daño que me reporta en el vehículo el perito en tránsito, que en este caso me habla del toldo, perdón, el cofre. Gracias. ¿Usted sabía que el ahora occiso estaba con vida cuando llegó la policía todavía? Sí. ¿Supo que les dijo que se pegó con el espejo retrovisor? No. ¿Se enteró y tuvo acceso a las entrevistas de la policía aprensora y auxiliadora? No. Además de pegar con el vehículo, pegó en el piso, usted lo refiere, ¿cierto? Cierto. Pero al referir entonces el occiso todavía con vida, el ahora occiso, todavía con vida, a los policías que había pegado con el espejo, y usted acaba de referir que entonces sí es viable, ¿cierto? Sí, a la caída.
al momento, estando luego sobre el cofre e impactarse con parabrisas, cuando cae, generalmente golpean a la caída con el espejo lateral. Pero si el ahora occiso dijo de voz propia que pegó con el espejo, ¿cierto? Desconozco. Bueno, pero si él lo dice, es más creíble que un estudio científico, ¿no? Perdón, yo me baso en indicios objetivos, no en declaraciones. Por eso. Pero mi pregunta es concreta, le suplico me conteste con sí o no. Si el ahora occiso dice, me pegó con el espejo retrovisor, eso es más creíble que un dictamen, ¿cierto? No tengo respuesta. ¿Podría pedirle, su señoría, que lo declare como un testigo hostil para que me permita interrogarlo? Es una evasiva, esta es una pericial, es experto, es perito en la materia, y decirme que no tiene respuesta, perdóneme, es evadir mi pregunta, y considero que se está considerando como un testigo hostil, su señoría, al efecto de que se me permita ser más directo en las preguntas. Sin que tenga yo necesidad de escuchar a la contraparte de la defensa, no ha lugar a su petición, no estoy entendiendo que esté siendo evasivo el perito, entonces le pido a la defensa que continúe con su contraexamen. Gracias. Usted como perito se basó en documentos, ¿cierto? Cierto. Pero si su dictamen contrapuesto con el dicho de la víctima, ¿va a valer más su dictamen que el dicho de la víctima? Objeción, señoría. ¿Motivo? Ya el perito, el doctor ya contestó esa pregunta a la defensa. ¿Cómo califica usted esa pregunta que hace el defensor? Es ya impertinente su pregunta, señoría. A ver, por los motivos que expone el Ministerio Público, no ha lugar a la objeción, las preguntas impertinentes abarcan un tema irrelevante para el caso y precisamente estamos en consideración de este unitario dentro del caso. El defensor no ha salido del caso, únicamente que ese está haciendo uso de su derecho que tiene de hacer preguntas sugestivas. Esas son las preguntas que hace el defensor particular y le pido que continúe con su examen. Gracias, reitero, le suplico me conteste con un sí o un no, le suplico que atendiendo a que es usted un perito en la materia con maestría, con estudios, ponga atención a mi pregunta y me conteste con un sí o un no. ¿Su dictamen vale más que el dicho de la persona que vivió el evento? Sí. Entonces, usted lo que aprecia tiene más valor todavía que lo que yo viví en un evento. O sea, su realidad de dictamen es una realidad mejor que la que dice la víctima, perdón. Yo desconozco lo que diga la víctima, yo me baso en indicios objetivos, elementos médicos. Objetivos. Sí. Que la gente que encontró usted no sabe cómo investigó, ¿verdad? No sé. Lo que plasman ahí usted no lo investigó, ¿cierto? Usted no participa en esa investigación, ¿cierto? Cierto. Usted nada más ve los resultados, ¿cierto? Cierto. Usted no sabe cómo llevaron a cabo sus investigaciones, ¿cierto? Cierto. Usted tampoco sabía que la víctima había declarado que le pegó primeramente el vehículo con un espejo retrovisor, ¿cierto? Cierto. Usted no sabía que en el lugar donde se ocurrió el evento no había cruce peatonal, ¿cierto? Cierto. Que no es un lugar para que crucen peatones, ¿cierto? Usted no lo sabía. Cierto. ¿Es cuánto, señora? Muchas gracias. Gracias, defensor particular. Pregunto a la Fiscalía si tiene más preguntas que hacer en su derecho de hacer preguntas. No, su señoría, esta Fiscalía libera a su testigo. Muy bien, asesor jurídico particular, la misma pregunta. Ninguna pregunta y libero al testigo, perito. Defensor particular, ¿libera usted al testigo? Sí, señoría, ningún inconveniente, gracias. Señor. Muchas gracias, ha concluido su testimonio. El tribunal, por mi conducta, le agradece su presencia en esta sala de audiencias y le pide que se retire en este momento y que no comente con nadie en lo que ha venido a declarar. Gracias. Muchas gracias. Auxiliar de la sala, le pido también que traiga a esta sala a Jorge. Sí, señoría. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Doctor Jorge. Señoría. Muchas gracias. Como primer punto, le pido que cuando se pare tenga mucho cuidado con la esquina de esa pantalla. Muy bien, gracias, señoría.
Enseguida también le hago de su conocimiento que su presencia en esta sala de audiencias es debido a que el Ministerio Público aquí presente ofreció su testimonio en su calidad de experto en medicina. Por ello tiene usted la obligación de proporcionar toda la información que le sea preguntada y que usted tenga. Le hago saber también que tiene usted derecho de no contestar a las preguntas que le pudieran traer alguna responsabilidad. Que si usted se le está formulando una pregunta y escucha la palabra objeción, no conteste hasta que yo le indique. Toda la información que vierta, hágala hacia mi persona, porque a este tribunal es al que le interesa tener la información que aquí se desahogue. Bien, también le hago de su conocimiento que el Código Penal para esta Ciudad de México sanciona con penas privativas de libertad a las personas que se conducen falsamente ante una autoridad judicial. ¿Protesta usted conducirse con verdad en esta audiencia? Sí, protesto, su señoría. Muy bien, perfecto. Adelante con su testigo, Fiscalía. Gracias, su señoría. Doctor, buenas tardes, soy el licenciado agente del Ministerio Público. ¿Nos podría indicar cuál es su profesión? Sí, soy médico, especialista en medicina forense. ¿Cuántos años tiene activo como perito médico forense? Aproximadamente 10 años. ¿Su formación académica, doctor Jorge? Sí, bueno, yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Posterior a esto hice la especialidad en medicina forense por parte del Instituto Politécnico Nacional y realizada en el actual Instituto de Ciencias Forenses. De este obtuve el primer lugar de especialidad. Posterior a esto hice otra especialidad en anatomía patológica por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizada en el Hospital General de México. Posterior a esto hice la subespecialidad en neuropatología, también por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el mismo Hospital General también. De este obtuve la medalla Alfonso Caso al mérito universitario. Posterior a esto hice la especialidad en criminalística por parte del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. También realicé la maestría en investigación criminal en ciencias forenses. Actualmente me encuentro realizando el doctorado en ciencias forenses, su señoría. Gracias. Gracias, doctor. ¿Y cuántas intervenciones en materia de legal realiza al mes aproximadamente, doctor Jorge? En cuanto a procedimientos de autopsia, por turno estamos realizando aproximadamente 3-4 autopsias. Estamos hablando de 6 por semana aproximadamente. Gracias, doctor. ¿Y sabe el motivo del cual fue citado a este tribunal el día de hoy? Sí. Nosotros practicamos la autopsia del señor Eleuterio Gerardo Cervantes. Doctor, ¿me podría decir si recuerda a qué conclusión llegaron? Bueno, fue la causa de muerte del señor conjunto de traumatismos. ¿Es cuánto por esta representación social, señoría? Muchas gracias, asesor jurídico. ¿Tiene usted preguntas que hacer? No, ninguna, su señoría. Defensor particular, ¿tiene usted contraexamen? No, señoría. Ninguno libera al testigo. Muy bien, muchas gracias. Fiscalía, ¿libera usted al testigo? Liberamos al doctor. Muy bien. Asesor jurídico, ¿libera usted al testigo? Sí, señoría. Muy bien. Doctor, ha concluido su testimonio, el cual será tenido en cuenta para emitir la resolución correspondiente de este proceso. El tribunal, por mi conducto, le agradece su presencia en esta sala de audiencias y le pide que en este momento se retire y que no comente con nadie lo que aquí ha venido a declarar. Muchas gracias. Señora, muchas gracias. Auxiliar de la sala, le pido que haga pasar su a señoría esta con sala su venia de audiencias Sí, su señoría. a el señor... su señoría por favor. con su venia. Sí. Antes de que pase su auxiliar de sala, esta fiscalía en entero perjuicio a ella se desiste del testigo del doctor.
Asesor jurídico, le doy uso de la voz para ese efecto que señala el Ministerio Público. No tengo objeción en que se desista la representación social, señoría. Muchas gracias. Defensor particular. Ninguna, señoría, es derecho de la Fiscalía, no tengo ninguna manifestación. Gracias. Señor, usted en su calidad también de imputado, y tiene usted el derecho de que se le tome su parecer cuando se desisten de las pruebas, las partes técnicas. No, y ninguna. también le pido a usted que me indique si está de acuerdo o no con este desistimiento que hace el Ministerio Público, y que si tiene duda lo converse con sus defensores. No, no tengo ninguna duda. ¿No tiene usted duda? ¿Está de acuerdo con ello o no? Estoy de acuerdo. Que ya no se desahogue esa prueba. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, en esas condiciones, y toda vez que he tomado a las partes técnicas su parecer y al imputado Omar Reyes Islas, se tiene por desistido al Ministerio Público del testimonio del experto, así como lo ha señalado a su entero perjuicio. Por lo tanto, se deja de recibir esta prueba, y con la cual concluimos el día de hoy la jornada procesal que estaba preparada, y con esto paso a darles uso de la voz a las partes técnicas y al imputado para sus últimas manifestaciones, y con lo anterior nos veríamos el día de mañana para el desahogo de 4 testimonios expertos también que tenemos preparados. ¿Alguna petición última, Fiscalía? Sí, señora, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional, solicitamos copia del audio y video de la presente audiencia. ¿Es cuánto? En un tanto, Fiscalía. En un tanto, señoría. Asesor jurídico privado. De igual manera, con fundamento por lo que dispone el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia simple del audio grabación. ¿Es cuánto, señoría? Muchas gracias. En un solo tanto. Muchas gracias. Lucina Rojas Luna, ¿sí me escucha? Sí. Antes de cerrar esta jornada procesal correspondiente a esta audiencia de juicio, le pregunto a usted, ¿quiere decir algo? Si tiene duda, coméntelo con su asesor. Muy bien, no tengo ninguna duda, todo está bien. ¿No quiere usted decir nada? No. Muy bien, la misma pregunta le hago a Omar Reyes Islas. Antes de cerrar esta jornada procesal, ¿alguna manifestación? No, ninguna, su señoría. Le recuerdo que usted le hice de su conocimiento en la audiencia que iniciamos el día de ayer, que en cualquier momento puede declarar, si es que así se lo aconsejan sus abogados, y que le pido también que siga cumpliendo con las medidas cautelares, o la medida, porque solamente tiene una, que es la presentación periódica mensual, y que nos vemos el día de mañana. ¿No tiene duda sobre esto? No, ninguna, su señoría. ¿Alguna última petición, defensor particular? Sí, señoría, le solicito copia simple del audio y videograbación de la presente audiencia en 2 tantos, por favor. Una para mi representado, para que justifique haber estado aquí en su trabajo, y la otra para la defensa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le pido también entonces a la auxiliar de esta sala de audiencias que por su conducto le haga llegar estas peticiones a la unidad de gestión número 5 para que se expidan las copias que han pedido las partes técnicas. Esto es copia de audio y video en un tanto por lo que hace al Ministerio Público, al asesor jurídico, y en 2 tantos por lo que hace al defensor particular, y que en dicha expedición se dé cumplimiento a los lineamientos y prevenciones que para tal efecto ha señalado en diversos acuerdos el Consejo de la Judicatura de esta Casa de Justicia. Así será, señoría. Muchas gracias. Con lo anterior, damos por concluida esta jornada procesal. Que tengan buena tarde. Gracias. Se solicita a los asistentes ponerse de pie mientras el honorable juez se retira de la sala.